Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una persona que queremos y admiramos muchísimo. Estamos hablando de Ángela María Gómez Aristizábal, conocida también como Sanam, un ser maravilloso que nos va a hablar de la enfermedad como un camino de aprendizaje y maestría. Es una mujer colombiana, paisa, que ha vivido muchísimos procesos de aprendizaje a través de la enfermedad, incluso aún el día de hoy lo sigue viviendo y tiene una forma bastante iluminada y bella de hablar de esto. Diana, buenos días. Ángela, buenos días y bienvenida. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Para nosotras es un placer tenerte acá. Ángela es una persona muy especial para nosotras. Es una persona que nos ha enseñado muchas cosas. Para hablar de Ángela duraríamos muchas horas hablando sobre todo, toda la luz que vemos en ella. Este capítulo es muy especial para nosotras y quisimos invitarla a ella. Ella es médico y tiene un punto de vista muy especial acerca de cómo ve la salud, ¿sí? Ella no ve la salud como la ausencia de síntomas, sino como esa armonía y ese equilibrio del ser, ¿sí? Entonces, a través de cómo ha sanado diferentes enfermedades, nos enseña que la salud, como la hemos visto, no solamente es quitar el síntoma, sino entender que más allá de eso hay, digamos que, emociones o estados energéticos del cuerpo que nosotros no hemos entendido y que el cuerpo, dentro de su maestría, lo que está queriendo es darnos una enseñanza, ¿sí? Entonces, Ángela, nosotras quisiéramos que empezaras por contarnos acerca de todos tus procesos que has tenido, incluso has tenido una experiencia cercana a la muerte. Yo soy una persona, para los que me conocen, que hablo mucho de Ángela, la pongo siempre como un ejemplo cuando me hablan de salud. Entonces, como que yo siempre pongo mucho de ejemplo, entonces para mí es muy bonito poderlo traer acá y contarlo y seguirle mostrando a más personas ese otro punto de vista de la salud. Ángela, bienvenida. Gracias por la invitación, un saludo amoroso para todos. Bueno, yo pienso que he hecho todos estos procesos a través del cuerpo, pues porque tenía la madurez y el conocimiento para poder también verlo distinto, ¿cierto? Digamos que a mí me ayudó haber estudiado medicina desde la universidad en la medicina convencional y luego haberme especializado como médica bioenergética y haber hecho también el camino de Escuela de Magia del Amor a través de Gerardo, porque entonces eran elementos que yo tenía, digámoslo así, como obtenidos por separado, pero que a través de mi proceso personal, eso me permitió ir integrando como esos puntos de vista para poder comprender la enfermedad de una manera muy distinta, ¿cierto? Entendiendo una parte que es lo orgánico, lo corporal y lo convencional, pues que los médicos diagnostican y cómo lo ven, pero también desde la parte bioenergética más la parte espiritual, ¿cierto? Entonces, yo he pasado muchos procesos en esta vida, pues de nacimiento, nací con un problema de rodillas. Desde que tengo uso de razón, he tenido dificultades pues al caminar porque nací con las rodillas juntas, muy juntas y los pies separados alrededor de 2 centímetros de distancia. Y eso hizo que desde que yo me acuerdo, por ahí desde los 3 años, a mí me llevaban al ortopedista, tuve botas especiales para ayudarme un poco porque eso me dificultaba caminar, correr, hacer deporte. Buena parte como de la vida tuve dolor ahí como en las rodillas. Eh, También viví la experiencia de la depresión con intentos incluso de suicidio. Físicamente también la columna. Tuve un accidente con una lesión lumbosacra, 3 vértebras ahí comprometidas que hicieron hernia, también hice pues shock medular. Y yo creo que sobre todo, muy especialmente a través de ese proceso de la columna, fue como donde yo empecé a entender desde una experiencia propia todo eso que yo había aprendido en teoría, ¿cierto? No solo desde la medicina convencional,
sino que yo ya había estudiado bioenergética y sabía por la experiencia con los pacientes que nosotros no tenemos una afección simplemente porque hay un síntoma, hay un diagnóstico, sino que el cuerpo, como lo veo yo, es una biblioteca viviente, en donde nosotros vamos guardando todas las memorias desde el momento de la concepción, el embarazo, la infancia, cosas que nosotros a veces ni siquiera racionalmente recordamos. Pero si las personas consideran y creen que hay vidas pasadas, pues también esas memorias se guardan. Y si incluso vamos y miramos, no solamente son mis propias historias personales, sino las historias también familiares. Entonces, a raíz de ese proceso, sobre todo del accidente, que fue como lo primero más fuerte que tuve, ya yo he tenido un conocimiento como médica y como bioenergética y con esta parte espiritual, pues para mí fue como la oportunidad de entender que la afección llega en el momento que está la madurez para hacerse cargo de esas memorias, ¿cierto? Cuando podríamos decir incluso que hay personas que tienen los mismos hábitos de vida y todo el mundo no se enferma solo por los hábitos, sino yo como lo veo yo es cuando uno está listo para aprender de la afección, cuando estás listo para hacer los cambios que ella te quiere invitar, ¿cierto? Y por eso para mí la enfermedad es más una maestra de evolución y de crecimiento porque nos va dando como una pauta de lo que yo necesito enfocarme, en el trabajo que yo necesito hacer con esas memorias antiguas, de poder reconocer qué fue lo que se quedó ahí sin haber podido procesar, asimilar, sanar, resolver. Entonces, ese primer acercamiento a través del accidente, pues a mí me permitió entender muchas cosas que están relacionadas, por ejemplo, con la columna. Y es que un accidente ni siquiera es casualidad, ¿cierto? La gente piensa que uno se accidenta por de malas, pero yo pienso que uno se accidenta también como parte de un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Es parte del plan del alma, que elegimos ciertas experiencias que de alguna manera para mí eso fue un antes y un después. Entender todo lo que la columna me hablaba, todas las cargas que traía, yo tenía una estructura muy salvadora, de que era muy empática, entonces en medio de eso pues lo que yo pensaba era que toda mi energía creativa era para salvar el mundo, para salvar a las personas, por eso me hice médica, entonces también fue como a través de ese proceso de no poder pararme de la cama, estar hospitalizada, necesitar ayuda 100% porque yo quedé parapléjica acompañada. Entonces era lo que hicieran conmigo, como entender que había que encontrar un equilibrio, como decía Anita ahorita, o sea, que de pronto ser tan buena no era ser tan sabia y que parte de lo que la enfermedad me estaba enseñando era que era bien amar y ser empático y servir y ayudar, pero que no podía hacer eso por encima de mí, ¿cierto? Y que parte de la manera en que yo iba a poder sanar eso y encontrar ese equilibrio era permitiendo que me cuidaran, que me atendieran, que me sirvieran, que otros me dieran y me acompañaran. Y fue muy bonito porque yo siento que cuando realmente uno entiende el mensaje que no es igual para todo el mundo, ¿cierto? No es que yo pueda decir que todo el que se ha accidentado de la columna o todo el que le duele la columna, el aprendizaje es exactamente el mismo. Es más, yo he vivido varias crisis con la columna y he estado hospitalizada en diferentes momentos por eso y soy capaz de reconocer que no siempre lo que me quería decir era lo mismo, que nosotros vamos sanando como por capas de cebolla. Entonces, de pronto, en principio, tenía que ver con eso, con esa estructura, pero en la medida en que van apareciendo otras vivencias, pues uno va entendiendo que hay más información que develar ahí. Yo después, muy cercano a esa época del accidente, tuve cáncer de matriz, que si lo miramos desde la bioenergética, todo eso está asociado al mismo chakra. Y fue muy bonito porque uno podría decir, bueno, después de la lesión de columna ya hubiera sanado absolutamente todo ahí, pues porque yo incluso me recuperé, volví a caminar a pesar de que los doctores dijeran que no. Eh, Quedé con algunas hernias, pero para lo que fue mi lesión, pues realmente yo podía hacer una vida más o menos normal. Pues yo he hecho una vida más o menos normal por la columna. A veces he tenido mis crisis de dolor en las hernias y cosas, pero realmente la recuperación fue para los médicos muy milagrosa, pero yo siento que es eso, ¿cierto? Cuando uno entiende que el problema no es el diagnóstico, sino qué te está enseñando eso de fondo, pues es muy fácil recuperar la salud, ¿cierto? Porque es como cuando tú vas al colegio, te ponen una materia, tú estudias, eres juicioso, aprendes, presentas el examen, lo ganas y no la tienes que repetir. Entonces lo mismo pasa con esos procesos. Sin importar el diagnóstico, es si uno hace el proceso o no hace el proceso, ese es el aprendizaje que te enseño o no. Cuando llegó el cáncer, que fue, pues que le digan a uno que tiene cáncer, eso es bastante fuerte. Yo tenía cáncer grado 3. Me pensaban hacer histerectomía con vaciamiento ganglionar, que sacan pues como todos los ganglios, porque cuando ya son grados tan altos en el cáncer, pues normalmente lo que se espera es que haya metástasis, entonces muy fácil pues hacen estas cirugías tan complejas, tan fuertes,
y luego la idea era pues intentar hacer quimio radio dependiendo cómo saliera la patología después de cirugía. Pero lo mismo, yo como entiendo perfectamente que todo esto es más que un diagnóstico para uno morirse o una condena pues de que ya no hay nada que hacer. Yo entiendo muy bien que siempre que aparece la enfermedad, y más porque ya lo había vivido con lo de la columna, pues era como una invitación a ver algo que no había visto antes, a hacerme cargo de alguna memoria que no me había hecho cargo, a hacer otros cambios que no había hecho. Y esa experiencia fue muy bonita porque eso fue supremamente rápido, entre comillas, y fue como muy mágico el proceso. Yo la decisión que tomé, pues es ya me voy a morir. Según los médicos, pues que la probabilidad siempre era muy complejo el cáncer, pues yo lo primero que voy a hacer no va a ser operarme, yo me voy a ir a hacer un viaje de sanación, porque yo entiendo que los viajes afuera son un viaje adentro, entonces para mí era como ir a hacer un retiro y me fui para Perú y allí conocí un chamán con el que estuve haciendo como todo un viaje muy profundo. Él no usa plantas de poder ni cosas, sino que él hace sanación a través de los cantos. Él tiene el poder de la música. Entonces, él canta y toca instrumentos y hace que uno entre en trance simplemente pues como con su canto. Y fue muy bonito porque yo en ese viaje descubrí toda una memoria familiar que había estado oculta para todos y que nunca se había sabido nada. Yo tuve una abuela que fue prostituta, pero ella nunca lo reveló, ni en la familia se sabía que había un linaje así. Parece ser que la bisabuela la obligó a ella, de todas mis tías, abuelas, a vivir esa experiencia, pero como todas se fueron muriendo de cáncer, supongo también por estar viviendo esa experiencia tan compleja que no la pudieron hacer desde su voluntad, no era su deseo, eran obligadas, el resentimiento que tenían con la mamá por haberlas puesto en todo esto. Mi abuela finalmente se vuela de este lugar y con el tiempo se va muy lejos, ellas eran por allá del valle y logra organizarse aquí, se roba a todas sus hermanas las que quedan vivas y ellas viven una vida como si eso nunca hubiera pasado. Entonces es algo de lo que nunca hablan, es algo que nadie sabe. La mayoría de mis tías abuelas se murieron antes incluso de que yo naciera, yo estando muy niña, y mi abuela se muere sin que ninguno de nosotros sepa esta historia, ni mi papá, ni mis tías, las hijas de ella, ni ninguna persona cercana tenía conocimiento de esa historia. Cuando me pasa a mí lo del cáncer y me voy a este viaje, yo empiezo a ver todas estas memorias. Yo era como si fuera ella. Yo lo que veía era como si estuviera metida en su cuerpo, en sus pensamientos, en sus emociones. Siento todo lo que ella siente, todo lo que ella no pudo elaborar y empiezo a tener una serie de sueños en la noche con ella, en la que es como si yo le estuviera ayudando a elaborar todo eso que pasó, a que ella se pusiera en paz con toda esa historia. En ese mundo ella conoció al papá de mi papá, pero resulta que él era casado y tenía sus hijos y su hogar. Y para ella fue como muy frustrante, pues porque por su condición, pues nunca pudieron ser realmente pareja, entonces tenía también como un dolor muy profundo de ese amor que no pudo ser y como una herida muy honda había ahí como unas memorias muy intensas. Y yo pasé todo el mes como teniendo visiones de este estilo y mucho soñando con ella y hablando con ella como de toda esta sanación. Ella incluso me reveló muchas cosas como detalles porque su deseo era que yo revelara todo esto y que lo contara a los que estaban todavía vivos y que la única manera en que me iban a creer todo esto que yo decía es que había una hermanita de ella que cuando ella se las trajo a todas, tenía 7 años, entonces fue la única que nunca fue prostituta y es la única que quedaba viva en ese momento cuando a mí me pasó ese evento. Ya estaba muy viejita, tenía como 80 y algo de años en esa época cuando yo tuve ese proceso con ella. Y obviamente pues mi abuela ya estaba muerta, estoy hablando de que yo tuve ese cáncer y estos sueños y estas cosas casi 20 años después de que ella se muriera. Y yo tomo la decisión de venir, pues buscar a mi papá, contarle todo esto y decirle a la familia que había que hacer algo para ayudar a sanar esto. Hablamos con esa tía abuela, ya corroboró todas las cosas que mi abuela me dijo en los sueños, pues lo cual hizo que sobre todo mi papá eh, tuviera que abrirse a que esto existía, porque estas cosas a veces para el común de la gente no es como muy cotidiano, muy normal, pueden pensar que uno está loco, que si es en película o como se imagina cosas. El caso fue que tener como todos esos detalles tan contundentes que cuadraban con la historia de lo que la tía que estaba viva se acordaba, pues ayudó mucho como a que todos se dispusieran, hicimos unos rituales familiares, incluso
uno de mis hermanos que también está mucho como en este camino, hizo como un ritual especial en nombre de los hombres que en algún momento habían abusado así de las mujeres o las habían usado como objetos y como pidiendo perdón a ese linaje de mujeres de la familia que habían sido usadas de esa manera por tantos hombres inconscientes en el manejo de su sexualidad y todo eso. Y fue muy bonito porque ya cuando yo fui a la cirugía, me iban a sacar el útero y todo, como les digo, pero yo sentía que yo ya había hecho lo que tenía que hacer, porque paré de tener las visiones, mi abuela me dio las gracias, fue como una cosa muy bonita, pues como que yo siento que ella ya pudo irse en paz realmente, como que mucha parte de su energía estaba todavía muy anclada a esa historia, eso fue como darle descanso pues a su alma, por decirlo de alguna manera. Y cuando fuimos a cirugía, pues yo lo único que le pedí a la doctora, que además era compañera mía de la universidad, entonces no solo era doctora, sino amigas, yo le dije, yo sé que esto es muy raro para ustedes, pero yo siento que yo ya me sané. No, pero ¿cómo te vas a haber sanado con esto? No es que yo hice ya el proceso que yo tenía que hacer, ¿cierto? Entendí lo que este momento, esta enfermedad me quería enseñar, hice lo que me estaba pidiendo que hiciera, liberé todo eso, transformé el dolor que había como memorias familiares en gratitud, en paz, que todos pudiéramos ya hablar de eso, porque yo siento que muchas de las afecciones ocurren porque hay cosas ocultas, todo eso que no está en armonía, que no se puede poner en paz, que no lo vemos como gratitud, sino que hay una memoria de víctima o de culpa, o de juicio, de cualquier de malestar que hay ahí, eso se queda como grabado en la memoria y eso se transmite generación tras generación. Entonces, yo le dije, yo lo único que te pido es eso, yo sé que eso ni siquiera lo cubren, ni la prepagan, ni la EPS, yo la pago, pero por favor, prométeme que cuando esté anestesiada me vas a hacer unas biopsias, eso se llama biopsia crioprecipitada, y es que lo mandan inmediatamente a patología y solo cuando patología diga, sí, es verdad, ya sigue con el cáncer, me sacas todo si quieres, pero no me lo saques sin estar segura. Ella me decía, pero si es que hace nada que hicimos la biopsia del diagnóstico, es claro, sí, pero es que yo sé que yo hice un proceso y yo siento que eso ya no está ahí. Y evidentemente eso hicieron y yo me desperté al rato de la cirugía y cuando me desperté ella me rogaba y me pedía perdón y me decía, qué pena, yo cómo te metí en esto, es que no puedo creer, no tenías nada. Entonces yo le decía a ella, no, no, es que no, no hubo un error en el diagnóstico, la citología, el papá Nicolau, todas las pruebas que se hicieron, la colposcopia, todo daba ese diagnóstico, eso no fue un error tuyo, eso fue una sanación mía, que son dos cosas muy distintas. Entonces, así han sido pues muchos procesos en diferentes momentos, con diferentes partes del cuerpo. Entonces, yo lo que he entendido con todos estos procesos corporales es que específicamente yo en esta vida pues elegí bajar la claridad y la sabiduría del cuerpo físico, ¿cierto? Muchas veces nosotros creemos que ser sabio, iluminado es una cosa mental que uno predica, pero que no integra, ¿cierto? Que no vibras en eso, que esa sabiduría no se graba en la memoria celular, digámoslo así. Pero yo siento que la manera en que yo vivo los procesos físicos ha sido una manera es de llevar esa claridad profunda a la célula, ¿cierto? Como de ir a preguntarle a esos grupos celulares donde a veces han aparecido las afecciones, los síntomas, qué es lo que hay ahí, ¿cierto? Qué miedos, qué tristezas, qué dolores, qué procesos. Entonces, digamos que yo ya no le tengo miedo a las enfermedades. Después de eso, hubo una época, por ahí como 6 años después de eso, me dio una apendicitis y me iban a hospitalizar para arrancarme el apéndice. Pero yo le pedí a mi papá que ya, pues él también es bioenergético y él ya después de estas cosas que yo he vivido, pues se abre más cuando llegan los procesos como, yo sé que ellos, que él de pronto no va tan allá como yo, pero como sabe que yo soy así, entonces de pronto ya no le da tanto temor cuando llegan las afecciones y yo siempre digo, no, es algo que hay que sanar. Entonces yo le dije, yo no quiero ir al hospital, no quiero que me operen, déjame, yo hago los procesos. Pues yo quiero, acompáñame, vigílame, si ves que se me va a volver peritonitis, pues sin duda haré lo que tenga que hacer, porque yo no creo que se trata de irse a los extremos y negar la medicina convencional. Para mí la medicina ha sido una oportunidad, yo lo veo así, es como de comprar tiempo mientras hago los procesos internos, porque hay cosas que a veces requieren una atención inmediata, te mueres en el instante. Entonces es absurdo no decir, no, déjame, yo voy a hacer una meditación a ver qué pasa. No, o sea, como que todo como en su justa medida, en su justo equilibrio. Y en ese proceso fue muy bonito porque yo reconocí un montón de miedos que tenía. El apéndice está asociado al plexo solar, entonces vi que eran miedos, inseguridades y cosas que yo tenía. Era un momento donde yo estaba recién divorciada y había quedado con una hija yo sola
pequeña, entonces también era como el miedo a lo económico, a que yo no sabía cómo iba a ser, si yo sí iba a ser capaz de hacerme cargo de ella. Pero fue muy bonito porque en la medida en que fui teniendo esas visiones y reconociendo que he aprendido mucho a escuchar el cuerpo, y cuando digo a escucharlo es abrir esos archivos de memorias que hay en el cuerpo. Yo creo que eso cualquier ser humano lo puede hacer, que lo único que se requiere es la disposición para estar en el malestar, ¿cierto? Porque es que normalmente cuando uno le molesta algo, le duele algo, se siente enfermo de algo, incómodo con algo, pues la tendencia es correr a que el doctor o alguien me calle eso, me quite eso, me lo arranque, me lo resuelva y eso desaparece, ¿cierto? Por eso, como decía Denita, a veces creemos que la salud es no tener síntomas y por eso la mayor importancia que el común de la gente, incluyendo muchos médicos, le dan es a quitar el síntoma. Yo he entendido que el síntoma es un mensajero, que si lo escucho, que si le presto atención, él me permite ver más allá que hay. Si yo presto atención a eso y me hago cargo de eso que veo, pues eso desaparece. Entonces en ese momento eso hice, le hice como mi liberación a todo eso y en menos de 2 o 3 horas ya no tenía apendicitis. Pues es una cosa como muy bonita y así he tenido muchos procesos en muchas cosas que no ha sido pues solamente estos procesos. Yo creo que yo puedo decir que de la cabeza a los pies, por todas partes, todo ha ido sacando sus memorias y que es simplemente entender eso. El síntoma está ahí, es como un aliado para que tú pongas en orden interna la energía, las memorias, qué memorias quiero guardar. Yo, por ejemplo, siento que es como guardar esas memorias que traen sabiduría, que ha sido el aprendizaje propio de esta vida, de otras vidas pasadas, o incluso, ¿por qué no?, de los abuelos, de los padres. Pues nosotros no tenemos solo memorias de dolor o complejas, sino que también hay memorias de mucha sabiduría. Incluso que a veces me ha pasado con afecciones en el cuerpo, por ejemplo, las rodillas, que son memorias planetarias, pues cosas que han ocurrido en el planeta en otros momentos y que se quedaron grabadas ahí en los huesos. Los huesos tienen mucho que ver con esas memorias antiguas, ancestrales, de cosas incluso de otras vidas, pero que en la medida en que nos vamos haciendo cargo de eso, pues uno va, como lo veo yo, elevando la vibración del cuerpo para que el cuerpo también se llene de luz. Es como cuando tú coges el computador y tienes demasiada información guardada, pero un montón es obsoleta, que ya no la puedes usar, que no te sirve, que ya ni siquiera te interesa, que tienes 20 versiones del mismo archivo y para qué quieres eso repetido ahí echando peso al disco duro que lo vuelve lento. Entonces, como yo veo realmente la enfermedad es como la oportunidad de ese orden interno, ¿cierto? Que en la medida en que vamos limpiando, depurando, sanando, pues eso se va transformando. Y que a veces nosotros también pensamos que la enfermedad llega cuando hay algo que está mal, equivocado, que nosotros hicimos algo malo, porque además eso también es parte de lo que nos han enseñado. Vea, por lo que se comió se enfermó, porque usted no hizo ejercicio, porque bebió, porque fumó, porque hizo algo malo por su culpa y por su gran culpa, la enfermedad es el castigo. Mucha gente lo ve así. Pero yo lo que siento es que detrás de eso, incluso, así sea que uno se enferma por un hábito, ese hábito vino por algo. ¿Qué es lo que había antes de que tú tuvieras ese hábito? ¿Cierto? ¿Por qué llegaste a tener el hábito de fumar que te puede dar el cáncer de pulmón? Claro, pero la memoria que había antes es otra cosa, ¿cierto? Algo que te llevó a ese estado de autoagresión, ese estado de no estar feliz en la vida, de tener tristezas o vacíos que uno puede a veces con hábitos tóxicos, pues tratar de resolver todas las emociones que de pronto no se ha hecho cargo. Entonces, lo que yo he aprendido es eso, que la enfermedad es una gran aliada. A mí me ha enseñado que el cuerpo puede también tener una expresión luminosa, que el cuerpo tiene un poder que es propio, que no hay diagnóstico que importe cuando uno realmente tiene la intención y el propósito de sanar y de hacerse cargo y hacer el aprendizaje que la enfermedad tiene. Ya por experiencia propia lo he vivido pues en cantidad de diagnósticos y obviamente en los seres que acompaño he visto seres curarse de todo lo incurable según la medicina tradicional, porque obviamente pues parte como de mi mirada es el diagnóstico no tiene importancia, solamente en un sentido, para saber qué tan urgente es lo que yo tengo que hacer. Hay procesos que nos dan espera indefinida y hay otros que si no lo haces ya, aquí no te vas a quedar, ¿cierto? Porque de todas maneras hay algunos procesos que son como cuando uno está en el colegio y es mal estudiante y le pones matrícula condicional que uno dice, ay Dios, si no me pongo juicio se me van a echar. Pues sí, en el cuerpo también hay ese tipo de procesos, pero aún yo lo he visto con muchos seres que he acompañado que no importa incluso así sea la matrícula condicional, si te pones juicioso a hacer la tarea, lo trasciendes también. O sea, ni siquiera es que la enfermedad te llegue obligatoriamente a la muerte. Como Yarita dijo, yo he vivido ese proceso cuando tuve el accidente de la columna.
tuve una muerte clínica, pero ahí también entendí, porque yo recuerdo absolutamente todo lo que pasó en ese instante. Y yo entendí que la muerte no es sino una decisión. Cuando yo tuve ese proceso de muerte, lo que sucedió en ese momento es que yo empecé pues, ese paro cardiorrespiratorio y yo podía ver todo desde todos los puntos de vista. Eso es difícil de explicar. Es como, pues uno tiene los ojos y normalmente tú solo ves el punto de vista de los ojos, ¿cierto? Porque decir algo detrás de tu cabeza tú no ves. O si estás mirando hacia arriba, al mismo tiempo no puedes ver hacia abajo. Si miras hacia la derecha, no puedes ver a la izquierda. En ese momento yo veía todos los puntos de vista y veía mi cuerpo en la cama, veía a las personas que estaban dentro de la habitación, cuando llamaron el carrito de paro, cómo entraban las enfermeras, veía a la gente que estaba en la sala de espera más próxima a mi habitación y veía incluso algunas personas que habían ido a hacerme la visita que no estaban cercanas a la habitación, sino que había una sala de espera mucho más lejos de la habitación y yo podía ver todo eso. Yo veía a mi hija donde estaba, que ya no estaba ahí porque era una niña y no la dejaban entrar. Veía al que era mi esposo en ese momento, que ni siquiera estaba en la misma ciudad que yo veía como todo al mismo tiempo. Y vi unos seres de luz que me recibieron, me acompañaron y ellos me decían, tú habías diseñado morir en este instante, pero tienes la posibilidad, si quieres, de quedarte, pues lo que implica quedarte es entender todo un proceso que vas a hacer a través del aprendizaje del cuerpo, que por eso les decía que para mí eso empezó cuando tuve el accidente, porque fue como decidir que quería hacer esa maestría, fue mi decisión quedarme. Ellos me mostraron incluso todas las posibilidades si elegía irme, o sea, si definitivamente pues desencarnado, moría como lo llaman, y qué pasaría si yo decidía quedar. Yo al final decidí quedarme porque sentí que justamente lo que siempre había hecho en otras vidas era usar la muerte como una forma de evadir los procesos y que yo sentía que, como ya les dije, yo tuve depresión y tuve 3 intentos de suicidio, pues yo lo que hacía era que cuando la cosa ponía dura, lo más fácil es salir de aquí, ¿cierto? Y salir de aquí es morirse. Pero lo que yo me di cuenta en ese instante fue que muchas veces usamos la enfermedad y la muerte como una evasión a los procesos. Entonces yo dije, no, definitivamente este no es lo que me corresponde hacer en este momento. Ese momento es antes de darle cara a estos procesos, de asumir lo que esto signifique. El ser que me habló en ese momento me dijo que todo el mundo me iba a decir que yo no quería volver a caminar, pero que yo necesitaba vivir la experiencia porque era darme cuenta por mí misma que no había un diagnóstico que fuera pues así, ¿cierto? Que yo iba a tener que creer en mi propio poder porque afuera nadie me iba a decir que yo sí podía recuperar. Pero fue muy bonito porque como a mí me dieron la posibilidad, o yo elegí en ese momento recordar todo. Cuando yo me desperté, yo me acordaba de todo eso que había pasado. Y sucedió además que justamente una alumna fue a cita con Aymalusa Canalización y en medio de la canalización el maestro Sananda, que fue el que me recibió a mí cuando yo tuve la muerte clínica, pidió permiso para mandarme un mensaje a mí a través de esa alumna. Y en la mitad de la canalización de Isma Luz, él habló como media hora y me dijo un montón de cosas. Y ellos después fueron al hospital a llevarme el CD con el pedacito que él de intrometido hizo ahí en la cita de alguien más, pues por decirlo así. Y era muy bonito porque justo él me decía como si de pronto yo no me acordaba de lo que había pasado en el evento cuando yo estaba allá en el otro plano, cuando crucé el túnel, me lo mandaron con palabras humanas también como para que a mí no se me olvidara que eso era así. Me decía eso, todo se puede sanar, todo se puede transformar, todo se puede trascender, pero vas a tener que creer en ti, porque además era un proceso, ¿cierto? Y eso no era tan sencillo como que yo ya el otro día, pues a veces uno cree que va a ocurrir un milagro, ¿cierto? Y que tú te sanas es porque uno le reza a Dios, a los ángeles, a los maestros, para que ellos te quiten la enfermedad. Pero yo entendí a través de ese proceso que lo que iba a pasar no era que alguien me lo iba a quitar, era que yo era la que lo iba a trascender y que era yo la que lo tenía que transformar. En la medida en que yo tomara conciencia, en la medida que yo entendiera para qué había elegido vivir esa experiencia, no por qué, sino para qué, cuáles eran los cambios que eso me invitaba en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de actuar. Entonces yo una de las cosas que tomé como una decisión es que yo hasta ese momento del accidente mi vida era, ya les dije, 100% de los demás. Sí me acuerdo que yo muriéndome, yo estaba pensando era qué va a pasar con mi hija, qué va a pasar con mi esposo, qué va a pasar con todos los pacientes que se van a morir sin mí, pues como todo, pues yo no estaba pensando ni siquiera en mí, qué va a pasar conmigo yo aquí tullida, y si me estoy muriendo y no, qué era lo primero que yo pensaba. Entonces, cuando pasó todo eso, yo tomé una decisión, que yo podía seguir sirviendo, pero mi servicio nunca iba a volver a ser pasando por encima de mí, que seguramente yo eso lo hice en muchísimas otras existencias
y fue empezar a hacer eso, porque no era solo tomar esa decisión, es que se requería la práctica, ¿cierto? O sea, empezar a practicar, de verdaderamente pensar en mí, qué voy a hacer conmigo, tengo que hacerme cargo de mí porque lo que yo no haga por mí nadie más lo va a hacer, y dejarme querer y dejarme cuidar y dejarme atender y aprender a recibir. Entonces fue como muy bonito porque siento que eso es de lo que se trata la enfermedad. No estar esperando que nos salven, nos resuelvan, nos hagan o nos quiten, sino en reconocer que ella viene a mostrarnos un poder que no conocíamos, porque yo puedo reconocer que yo era médica y muchísimos pacientes fueron a mi consulta y a través de mi atención se sanaron de enfermedades incurables. Yo, de hecho, en ese momento era una médica supremamente reconocida que podía tener el año entero de agenda llena y podía empezar a las 5 de la mañana y si yo decía que a las 11 de la noche acababa, a las 11 de la noche acababa. Pues sin parar podía tener todos los pacientes que yo quisiera. Y obviamente en ese momento pues yo no tenía la claridad de esos límites sanos. Lo que aprendí realmente a través de ese proceso es hacer ese cambio, ¿cierto? Que podía haber otras formas más eficientes de acompañar a las personas, más que yo sanarlos, enseñarles a que se sanaran, más que yo quitarles el problema, ayudarles a que reconocieran que tenían el poder para aprender a asumir y enfrentar sus propias afecciones, que no la vieran como un estado de víctima, sino que pudieran reconocer, como lo veo yo hoy. Para mí la enfermedad es una amiga, una maestra y un regalo incalculable, no porque sea una sadomasoquista ni mucho menos, sino porque entiendo que nunca viene sin una ofrenda que permanece profundamente guardada. Es porque yo siento que lo que se vive a través del cuerpo se graba en la memoria celular. Entonces ya no puede ser algo que tú solo teorizas, no es que es algo que lo integras, pues es algo que queda tan profundo que ya nadie te quita esa sabiduría porque lo viviste en carne propia, ¿cierto? Ya no es como solo una cosa que uno vio, que leyó en un libro, vio en un video muy bonito, que ahora hay mucha información, pero el problema es cómo integro no eso. Yo siento que la afección física ayuda muy profundamente a hacer esa integración. Entonces yo ahora la veo es una gran aliada y no importa cuál sea el diagnóstico que venga, sin duda es una oportunidad incalculable siempre de hacer esos cambios profundos, de liberar esa información, de cambiar la manera en que nosotros vivimos y nos relacionamos con el mundo. Eso básicamente ha sido como mi historia a través de las afecciones. Yo creo que hasta este momento el que esté en este episodio, escuchando este episodio, se da cuenta de por qué la introducción que le hicimos a Ángela y sienta que es como un baño muy renovador toda esta información, esta nueva manera de verlo. Ella tiene una frase que la dijo sin decirla y es que un diagnóstico no determina tu pronóstico. Esa frase a mí me encantó la primera vez que se la escuché porque te rompe muchas barreras y muchos esquemas limitantes que a veces tenemos. Ángela ha tocado diferentes aspectos de los que ya hemos visto en este podcast, con la muerte, con el episodio de Virginia, con que en realidad todo, toda experiencia, por más difícil que nuestro ego lo vea, si la estamos viviendo es porque nuestro ser la puso ahí para un aprendizaje mayor. Yo lo que realmente considero que es muy importante, aparte de toda esta historia tan increíble, porque de verdad parece que no podemos como creer todo lo que ella nos comparte, es que toda esta sanación se ha generado a través de un trabajo interno, más allá de lo que digan afuera, más allá de las terapias, más allá de que obviamente nosotros podemos recurrir a terapeutas, a médicos, a terapias, a talleres, a lo que sea que te ayude, pero que el poder no lo demos afuera. Eso a veces nos cuesta comprenderlo, porque seguimos buscando quien nos salve, seguimos buscando quien nos saque de una situación o que nos quiten. Y ese evadir el proceso es algo como tan natural que cuando realmente nos damos la posibilidad, la oportunidad, nos disponemos a... Parece increíble cómo las cosas empiezan a fluir. En algún momento en los episodios, incluso Ángela lo sabe, yo les compartí mi problema de muñecas y yo lo sigo teniendo, pero yo ahora no lo veo como un problema de muñecas. Yo ahora siento, ¿cuándo se me va a quitar el dolor en las manos? Pues cuando se quite. Puede ser en esta vida, puede ser en otras, y eso me costó un montón comprenderlo porque yo era, no es que se me tiene que quitar, es que todo es pasajero. Pero nosotros a veces pienso yo que le damos como tiempo a esa disposición. Bueno, yo me voy a disponer, pero de aquí a todo tiempo.
como poniéndonos un autolímite de hasta cuándo podemos sanar y como con una sanación ficticia, como que yo sé que yo debería pensar así, pero no es real. Entonces, consideraría que el trabajo interno nace a través del conocerse a sí mismo, que es algo de lo que más hemos hablado en este podcast, es algo de lo que más hemos tratado de compartir y de más personas invitar para que nos den diferentes puntos de vista. Antes de continuar, que yo sé que Diana va a compartir algo muy bonito, yo quisiera también preguntar, cuando las afecciones no son físicas sino mentales, cuando los problemas vienen más del campo emocional, porque Diana lo ha dicho mucho, no sé si hoy ya lo dijo, que toda enfermedad física se genera cuando hay un desequilibrio energético en nuestro cuerpo mental y emocional. Y yo quisiera saber tu punto de vista cuando la enfermedad se manifiesta es a nivel emocional, que empiezan a hacer la depresión, empiezan a hacer la esquizofrenia, o sea, cuando estas enfermedades son más mentales y emocionales, ¿de dónde vienen y desde qué punto pueden ser trabajadas? ¿Cómo las ves tú? Esa es como mi intervención. Pues por experiencia propia yo viví la depresión. Pues fue de hecho lo primero que viví en esta vida desde que tengo uso de razón. Yo creo que yo toda mi vida viví deprimida y sobre todo siento yo, como lo he vivido, y porque lo primero que vi en principio en el consultorio fue muchos pacientes diagnosticados con enfermedades, como tú dices, mentales o emocionales, ¿cierto? Como mm, muchas personas iban buscando resolver esto al psiquiatra y en el psiquiatra, pues fuera de mandarle muchas pastillas, no encontraban una solución real, ¿cierto? Era como una cosa que atenuaba, pero dependían de por vida de droga. De hecho, yo tomé 15 años de droga psiquiátrica, para la ansiedad, para dormir, para la depresión, ¿cierto? Que eso es muy común. Pero cuando yo empecé todo este camino, realmente la depresión, lo primero que me ayudó a empezar a trascenderlo fue aprender Reiki, porque una de las cosas que yo entendí por mi camino personal y luego obviamente estudiando bioenergética es que, como decía Anita, todo empieza en un desequilibrio, en la mente, en las emociones, y que cuando eso se va acumulando, digámoslo así, eso se va grabando en la memoria celular y se vuelve una afección física luego en algún momento. Entonces, una de las primeras cosas que se requiere es aprender a manejar la energía, pero la energía no es solo hacer Reiki. Entonces, implica aprender a manejar los pensamientos, porque es que los pensamientos son una energía. Y si esa energía no tiene un cauce, es como un volcán, que puede ser muy destructivo si no se le encausa la lava, o puede ser como un río desbordado que por su paso todo lo destruye, ¿cierto? Eso mismo pasa con las emociones y con los pensamientos. Y que lo digo por experiencia propia, pues porque yo lo viví, lo que tienen que tener para tener ansiedad, problemas para dormir, pues estar deprimido y con intentos de suicidio, pues yo lo que recuerdo en mis épocas de eso era que yo tenía una mente loca, pesimista, como ella sola. Para mí nada tenía un sentido, nada tenía un propósito. La manera en que yo veía la vida era como una víctima y por ende entonces ser salvada y salvar a otros y es toda esa estructura, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo que yo pudiera empezar a cambiar eso? Cuando yo conocí el Reiki, porque a través del Reiki conocí a Gerardo Smeller en la Escuela de Magia del Amor y empecé a hacer mi camino espiritual, que por eso yo empecé a entender, claro, o sea, no puedo ver la medicina desde un solo punto de vista, como les decía al principio, yo entendí que había que integrar lo físico, porque sí es verdad que si tú te deprimes se te bajan unos neurotransmisores y evidentemente por eso, pues cuando le mandan las pastillas y se las suben, el paciente se siente mejor. Lo que pasa es que la solución no es depender de una pastilla, sino yo aprender a modular mis propios neurotransmisores, ¿cierto? Y a mí me sirvió mucho aprender a hacerme reiki, entonces eso me llevó a aprender a meditar, eso me llevó a aprender a hacer yoga. Yo pues hago yoga desde por ahí desde los 20 años, pues desde que tengo uso de razón. Entonces eso me llevó a tener unos hábitos de vida mucho más saludables, a hacer ejercicio con regularidad, a cuidarme mucho de lo que de cómo me alimentaba, de manejar mi energía, por ejemplo, de no trasnochar, porque yo siento que muchos de todos esos problemas emocionales y mentales tienen mucho que ver con el manejo de la energía, ¿cierto? Cuando nosotros no manejamos adecuadamente la energía, pues la depresión, como su palabra lo dice, es tener algo deprimido. En mi opinión, es la energía, porque yo vi muchísimos pacientes durante los 15 años que yo atendí consulta
que eran depresivos, considerados depresión mayor, pues porque tomaban droga y habían tenido incluso intentos de suicidio trabajados. Tuve una psiquiatra que me mandó muchísimos pacientes, todos los que ella sentía que no podía con ellos, les mandara lo que les mandara, ella me los mandaba a mí y los ponía a que hicieran los cursos de Reiki conmigo y ya que se metieran en este proceso, ¿cierto? Que empezaran a meditar, que empezaran a hacer yoga, que empezaran a tener otra información. Entonces, dándoles otra información, pues las personas van aprendiendo, pero como decía Angie, eso es un proceso. No es que a uno se le va a quitar la afección, pues que de un día para otro tú ya no tienes más emociones negativas, ni te vas a sentir deprimido, no te vas a sentir ansioso, no vas a tener miedo, no vas a tener crisis de pánico, no vas a tener iras, porque también hay gente que su afección emocional es que viven iracundas, furiosas. No es que ya pues de un día para otro tú todo lo vas a pensar positivo, eso es un cambio. Yo siento que eso es como empezar a recoger toda esa maleza que te llevaba a tener un desorden mental o un desorden emocional, que en el fondo es energético, ¿cierto? Que la razón por la que una persona hace eso tiene mucho que ver con su historia propia, ¿cierto? Yo puedo reconocer que era toda una historia no solo de esta vida, ¿cierto? De cómo me gestaron, de que yo en ese momento no fui una hija deseada, entonces era la sensación del rechazo de mi mamá, de que ella se fue yo estando muy pequeña, entonces parte de mi tristeza profunda era como, si todo el mundo dice que el amor más grande es el de la madre, yo no lo tuve, entonces yo qué valgo, yo no merezco nada, ¿cierto? O sea, cada ser, si uno lo mira, tiene una historia propia que lo llevó a esa sensación, ¿cierto? En mi caso, tenía mucho que ver con la relación con mi madre, pero habrá otro que puede ser por el padre, otro que puede ser porque tuvo una situación afectiva que lo marcó, pero en el fondo siempre es porque hay vivencias que nosotros no las podemos elaborar. Elaborar quiere decir que la manera en que las vemos es como víctimas. No entendemos que eso tiene un propósito evolutivo de aprendizaje, entonces todo eso se queda es como una carga energética que finalmente crea ese desorden en la mente y crea también ese desorden en las emociones. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver pacientes esquizofrénicos en el consultorio y que se sanaran. Incluso la segunda esposa de mi padre, ella tuvo esquizofrenia. Y cuando yo tenía 4 o 5 años, me tocó visitarla muchas veces en el mental, porque ella en la esquizofrenia entraba en unas crisis muy complejas y se autoagredía a ella misma y se volvía una persona muy violenta. La tenían que amarrar con camisa de fuerza y de todo. Y al final el psiquiatra le dijo que tenía que separarse de mi papá porque toda la vida que ella llevaba no la podía manejar. La dejaron mucho tiempo hospitalizada. Yo nunca jamás volví a saber de ella. Sé que ella como que estuvo mucho tiempo hospitalizada y tomando droga, pero ella apareció cuando yo ya trabajaba como médica bioenergética y me buscó. Y empezó a hacer Reiki, y empezó a meterse en la meditación y a hacer yoga. Yo en esa época no daba la maestría, sino que hacía unas charlas cada miércoles en la medio de 2 horas, que eran de crecimiento personal, de lo que yo había ido aprendiendo en mi experiencia a través de Escuela de Magia y del tratamiento con pacientes. Y ella empezó a hacer todo esto y yo todavía hoy tengo contacto con ella, eso fue hace casi 25 años. Ella se curó de la esquizofrenia porque una de las cosas que ella se dio cuenta es que ella era una persona demasiado sensible y que al ser tan sensible no podía manejar sus emociones y por no manejar sus emociones ella se disociaba de la realidad, eso es ser esquizofrénico. Es una persona que se disocia de la realidad porque ella le tenía miedo a estar presente porque no sabía cómo enfrentar el presente. No tenía las herramientas ni se sentía en la fuerza y en el poder para enfrentar lo que el presente tenía para ella, ¿cierto? Un montón de cosas que tampoco había resuelto en la relación con su mamá, con sus padres. Luego viene y se casa con alguien que ya había tenido hijos. Eso pues para ella fue como que una experiencia que, entre comillas, le quedó grande, le parecía que era muy difícil manejar todo eso. Entonces es muy bonito porque no importa si el diagnóstico es físico, es emocional o es mental, todo tiene una solución a través de un proceso, ¿cierto? Ninguna de esas cosas ocurren gratuitamente. Eso ocurre porque hay algo que nosotros no hemos sabido manejar, o porque no tenemos el conocimiento, porque no tenemos las herramientas, o porque no tenemos los hábitos. Entonces, yo creo que es útil ir donde un médico o un terapeuta o alguien. Yo, pues, soy la que sugiero que ojalá de primero vayan al bioenergético. Yo, obviamente porque yo estoy bioenergética, pero también porque yo conozco las dos medicinas, ¿cierto? Y sé que habitualmente pues un médico convencional te manda una pastilla o te manda a rajar y ya, ¿cierto? Esto se va a sufrir de esto por siempre, se identifica el diagnóstico con el pronóstico y de entrada pues lo que te dicen es muy pesimista, mientras que de la bioenergética nosotros sabemos que todo se puede revertir. Eso no quiere decir que todos los pacientes lo puedan revertir, pero todo diagnóstico sí es revertible. Si la persona hace el proceso,
si se toma el tiempo. Uno le puede mandar ayudas con diferentes cosas que no sean tóxicas, desde la misma, las plantas, las esencias florales, hacer acupuntura, lo que les digo, que la persona haga cambios de hábito, y no estoy hablando solo de hábitos de hacer ejercicio y la alimentación, sino el hábito de pensamiento, el hábito de cómo manejas las emociones. Yo creo que muchas personas sufren de enfermedades emocionales, como por ejemplo la depresión o como la ansiedad o las crisis de pánico, trastornos de personalidad y todo esto, pues porque tienen mucho miedo a sus emociones. Entonces, cuando tú no te das cuenta que la emoción también es una aliada, que está ahí para enseñarte una estructura de pensamiento, el manejo que haces de la energía, y que no es una amenaza, ni es un peligro, ni es algo indebido que tienes que sentir culpa o que no deberías sentir y que lo tienes que ocultar, mentir, engañarte y hacerte el loco y guardarlo bajo la cama, pues evidentemente una cosa que se acumula, eso al final es como una olla a presión, que eso tarde que temprano va a explotar. Entonces yo creo que muchas de las personas, y lo digo por experiencia propia, que tienen enfermedades mentales o emocionales, es porque han estado tan contenidas tanto tiempo, que hay un momento en que eso tiene que reventar. Y revienta justamente como les decía, porque de pronto uno ya tiene la madurez para hacerse cargo de eso. Yo lo siento así, que a mí me apareció la depresión en esta vida porque ya era el momento de resolver todo eso guardado. Pues tanto miedo a tener emociones porque yo pensaba que eso me hacía vulnerable y que, o que tenía que ser positiva porque si tenía emociones, entonces iba a ser peor lo que iba a crear, ¿cierto? Pero entendí que lo que había que hacer era darle cara. Esa es una energía que, como toda la energía, no es ni buena ni mala. Lo que necesitas, yo cómo la voy a multiplicar, yo cómo la voy a encauzar, yo cómo la voy a invertir, qué manejo voy a aprender a hacer de eso, ¿cierto? Y hay herramientas que pueden ayudar para que eso que en un momento determinado se llama una enfermedad, uno lo vuelva también un aliado para uno, independiente que sea emocional o físico o mental. Es muy bonito, Ángela, porque nosotras antes de reunirnos para el podcast, nosotras siempre intencionamos lo que queremos y hoy salió una intención, como íbamos a hablar de sanación, era que pedíamos al arcángel Rafael, pues que nos permitiera hablar de sanación y de compartir todo esto para que llegara a otras personas, que les resonara y que también despertara en ellos procesos de sanación. Y creo que la primera persona que está empezando a mover cosas es en mí. ¿Por qué lo digo? Bueno, cuando Ángela habla de las alumnas que han sanado, yo soy una de ellas. Yo viví enferma desde que cumplí un año, siempre estuve enferma, estuve hospitalizada, siempre estaba enferma de rinitis, de faringitis, de laringitis, de todas las citis que habían, de sinusitis, tenía alergias, tenía, bueno, cualquier cantidad de enfermedades, digamos que no eran tan graves, pero sí eran como crónicas. Entonces yo incluso ya molestaba y yo decía que no estaba, que yo solo me enfermaba 2 veces al año y que una enfermedad me duraba 6 meses y la otra 6 meses. Y como que eso yo ya lo había normalizado. Entonces, cuando conocí a Ángela y empecé a escuchar a ella hablarla todo esto que hice y me empecé a dar cuenta de todas mis emociones. Yo creo que todo lo que yo tenía era por el desborde emocional que yo tenía, por todas las emociones contenidas que yo tenía. Que incluso un día yo me ponía a pensar y cuando yo estaba en una clínica, yo me sentía bien estando en una clínica porque me sentía cuidada. Entonces, porque digamos que yo siempre viví sola con mi mamá y mi mamá siempre estaba en que usted no se puede despertar a las 8 de la mañana ni siquiera un domingo porque siempre hay que hacer, 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 hacer. Y está en el hacer, ¿sí? Y ese hacer pues me llevó a estar muy fuera de mí, ¿sí? Entonces, digamos que cuando empezamos con Ángela, empezamos a ese camino hacia adentro y empecé a reconocerme todo eso. La verdad, yo sí, como le digo a todos, desde que empecé ese camino de ir hacia adentro, yo no me volví a enfermar. Incluso yo pensé que yo iba a ser de una de las personas que les iba a dar súper duro la enfermedad esta que estuvo de moda hace 2 años, 3 años. Yo pensaba que eso, mejor dicho, a mí me iba a dar súper duro y a mí, o sea, que yo sepa, no me dio. Y eso que me hicieron la prueba en el trabajo por lo menos unas 20 veces y nunca me dio.
Cuando yo llegué a Ángela, yo tenía anemia ferropénica, me estaban descartando una enfermedad autoinmune, tenía problemas pues en la piel, la rinitis también, pero poco a poco todo eso se fue yendo. Yo en realidad lo que reconozco ahorita que tenga es los ojos, todavía pues mi visión no se ha recuperado, pero sí se estabilizó, ¿sí? O sea, yo no seguí perdiendo la visión. Entonces, digamos que yo soy uno de los testigos que digo que sí, cuando uno se hace cargo y va hacia adentro, pues el cuerpo empieza a responder, porque todo eso eran estados de contención. Lo que dice Ángela también me parece muy bonito, no había escuchado lo de la historia del cáncer y la sanación a través del sonido, por eso nosotros también quisimos hacer un capítulo que se llama El lenguaje del universo y el sonido, porque a mí también me pasó como Ángela que uno, dentro de todo este proceso que hemos hecho, pues aparte de tratar de integrar todo esto que estamos diciendo acá, pues lo hacemos a través de diferentes terapias y a través de la música medicina también un día sentí cómo esa música llegaba como hasta mi corazón y me hacía ver todas esas memorias que estaban asociadas a todas esas, digamos que, a todos esos síntomas y a todas esas enfermedades que estaba teniendo. Y desde ahí, la verdad, pues a mí la rinitis ya no me volvió a dar algo que es crónico, que ya los médicos le dicen a uno, eso es de por vida. Todo de por vida tiene que tomar loratadina, de por vida tiene pues, porque es algo que no se puede quitar, pues yo lo pude quitar. Y respecto a lo que estábamos viendo, entonces ahora la enfermedad a mí me puso en segundo plano, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, mi mamá es la que está enferma, ¿sí? Mi mamá empezó, digamos que con un deterioro cognitivo y pues que esto poco a poco, digamos que va a ir progresando, pero me hace acordar que también dentro de toda esa búsqueda de esas memorias, yo tuve una vida donde fui sacerdote y como sacerdote, pues digamos que la vida me pareció como muy, al tener que escuchar a las personas y tener que contenerlas y como que no poderlas salvar, eso hizo que yo también me disociara de la realidad y terminara con una demencia a una temprana edad, ¿sí? Entonces, yo digo que o sea, nada es casualidad, todo es perfecto. La forma como yo llegué a Ángela buscando que me explicaran qué era ensoñar y hacer un curso de qué era ensoñar, pero resulté haciendo esto y aprendiendo de sanación y es perfecto porque yo creo que con todas las emociones contenidas que tenía y con toda mi sensibilidad y con todo lo que con lo que debía trabajar, digamos que yo emocionalmente no había sido capaz, digamos que de sostener lo que ahora me toca sostener, no desde mi punto de vista de que yo estoy viviendo la enfermedad, sino de sostener a otra persona, ¿sí? O sea, de acompañarla. Y hay algo muy bonito que Ángela me dijo alguna vez, pero eso fue cuando se estaba muriendo mi mascota, pero también aplica para aquí. Y es que estábamos hablando y yo le decía, ay, pobrecito, es que está enfermo. Y Ángela me decía algo muy bonito y es que me decía, pues yo no sé, o sea, desde el punto de vista de cómo tú estás mirándolo a él que está enfermo y que pobrecito, tú no le estás reconociendo el poder que él mismo tiene para sanarse, ¿sí? Entonces, es también eso que nos ha enseñado Ángela, es reconocer ese poder sanador que hay en nosotros, ¿sí? Cuando muchas veces, por ejemplo, con este proceso que me ha tocado a mí con mi mamá, es que las personas, lo primero que, no, yo sé que no lo hacen de malas, pero lo primero que les nace decirle a uno es, ay, pobrecita, pobrecita, ¿cómo va a estar de mal? ¿Cómo terminan? ¿Sí? Y de pronto llega el Salvador, el que pobrecito, venga, le hago todo, ¿sí?
Entonces, digamos que yo he tenido conflictos con mi familia porque yo les digo, hacerle todo no significa ayudarle, ¿sí? Porque ella, digamos que necesita ejercitar su cerebro y al hacerle yo todo, estoy considerando que ella ya no tiene el poder de hacerlo, ¿sí? Y también la estoy desempoderando y estoy contribuyendo a que pues su salud se deteriore más rápido, ¿cierto? Entonces, también es esa forma de como el cuidador también a veces debe tener, digamos, que esa conciencia de no desempoderar más a esa persona que está cuidando. Cuando Ángel hablaba de que en su experiencia cercana a la muerte decidió volver, pero que obviamente tenía que asumir lo que volver significaba, me hizo acordar también de una serie que hay que se llama OA en Netflix y que ahí a ella también le decían en su experiencia cercana a la muerte que cuando volvía, lo que tenía que recordar era que necesitaba adquirir la voluntad, ¿no? Ahí le decían, la voluntad la necesitas para volver y enfrentar lo que sigue de esta parte de la vida. Eso era lo que quería agregar y muchas gracias, Ángela, sobre todo por ese aprendizaje. Yo creo que el más bonito es ese de verdad de no desempoderar a las personas. No sé si de pronto me quieras ayudar explicándolo un poco más. Pues en mi experiencia yo creo que ha habido tantos seres que me han buscado como médica, ahora como maestra acompañante o simplemente como un ser que puede ser guía en un momento determinado de sus vidas. Pues que primero yo no lo sé ya en teoría solamente, sino que lo sé en experiencia, ¿cierto? Entonces es como que de entrada, pues si uno quiere acompañar a otro ser, necesita ver el valor del proceso para no tener que darle al otro la idea de pobrecito, qué lástima, sino que si ya uno sabe que los procesos no son un drama, ni son un problema, ni son una tragedia, ni son una injusticia divina, entonces como acompañante, ¿cierto? O sea, que seas médico, terapeuta o simplemente el familiar de un ser amado que está pasando por un proceso, pues yo pienso que lo primero es uno tener la claridad interna, así sea que uno la tenga solo como teoría, porque yo pues en principio yo solo tenía la teoría, ¿cierto? De que todo tiene un propósito, que todo es un aprendizaje, que es una oportunidad de sanar, pero digamos que yo elegí tomar eso como prioridad para poder acompañar a las personas y recordarles eso, hacerles saber a esa persona que está viendo un proceso, que el pronóstico no lo determina el diagnóstico, que la persona puede vivir la experiencia, que sin duda eso le va a traer una ofrenda de sabiduría, de aprendizaje, de liberación, porque como decía Dianita, a veces uno tiene tantas cosas contenidas que de repente pues yo lo digo por mí, yo agradezco a veces muchos de los procesos porque si no yo no hubiera encontrado el camino para salir de esas repeticiones en ciertas cosas, ¿cierto? O de drenar ciertas emociones o de liberar ciertas cosas porque a veces incluso uno ni siquiera tiene el tiempo, ¿cierto? Y solo es como cuando el cuerpo te obliga a parar que uno se da el permiso como de mirar adentro y ver qué es lo que tengo ahí para asumir. Entonces yo pienso que lo primero es uno tener claro, ¿cierto? ¿Cuál es mi visión de la enfermedad? Porque evidentemente no le voy a poder decir a una persona como cuidadora de nada que si cree que eso es un problema, que va a apoyar a alguien de otra manera, no. Lo primero es tener mínimo la teoría, de abrirse a ver lo distinto. Yo les sugeriría que eso se los recomiendo siempre, leer el libro La enfermedad como camino. Fue de las primeras cosas que yo leí como médica bioenergética y me pareció muy bonito porque fue por fin ver, entender la enfermedad desde otro punto de vista. ¿Cierto? En ese momento para mí era muy teórico, pero sí fue una base muy importante para mí como médica, acompañando a las personas desde otro punto de vista. Y lo segundo, pues, hacerle saber a las personas que todo tiene un camino de transformación y que obviamente eso no se va a dar solo. Entonces vale buscar las ayudas que se requieran, ¿cierto? Desde las medicinas alternativas, la naturopatía, la homeopatía, la acupuntura, la bioenergética en general, pues yo siempre por eso les recomiendo a las personas empezar por ahí, porque en mi opinión es si realmente toda afección, llámese emocional, mental o física, empezó en la energía, pues donde uno la tiene que ir a resolver, en mi opinión, es en la energía, ¿cierto? Y lo tercero, pues hacerle recordar a las personas que ellas pueden, independiente del terapeuta o el médico o la persona que busquemos para apoyar el proceso, pues yo soy una persona que sí creo en Dios o creo que hay una
una sabiduría universal o cósmica más allá pues de una religión específica. Entonces pienso que por más caótico que algo parezca, en mi opinión, todo tiene un orden. Entonces es saber que esa afección tiene la posibilidad de volver al orden, que el cuerpo tiene una sabiduría y tiene una inteligencia y que el cuerpo responde mucho a la información que yo le doy, ¿cierto? Entonces que la invitación es enfócate en lo que quieres expresar a través del cuerpo y no en lo que temes que ocurra con el cuerpo. Que yo recuerdo por mí misma que mi temor, por ejemplo, cuando tuve el accidente era quedarme parapléjica. Pero esa voz adentro que me guiaba me decía, acuérdate que te vas a enfocar es en sanar. Pues, y hablarle a tu columna y hablarle a tu cuerpo, que eso se puede restablecer, el equilibrio, la armonía. Entonces pienso que a veces también empoderar a una persona es darle un foco claro como para dónde dirige la energía, ¿cierto? Yo creo que parte de dirigir la energía es por lo menos uno poner la intención de que sí se quiere sanar. Y por eso yo creo que lo que determina el pronóstico no es el diagnóstico, sino la disposición de sanación que la persona tenga, ¿cierto? Porque, como decía yo, ok, yo me voy a sanar, pero ¿qué implica sanar? Pues cuál es el proceso que eso me va a invitar a hacer, ¿cierto? O sea, a veces la sanación no es un camino romántico ni bonito, ¿cierto? La sanación a veces es ir y ver todas esas emociones y sacar todo ese pozo séptico sucio guardado contenido y eso no va a ser muy agradable sacarlo. O, por ejemplo, en mi caso, yo sé que muchas de mis afecciones físicas es porque yo no me sentía bien en este mundo y por ende no me sentía bien en el cuerpo. Entonces, mucho de lo que a mí el cuerpo me ha enseñado es darle espacio, atención y prioridad al cuerpo. Eso significa que para mí en esta existencia ha sido muy importante todo lo corporal, ¿cierto? Lo corporal es cómo duermo, cómo como, el ejercicio que hago, hacer una disciplina de esos hábitos corporales que seguramente yo pienso que si yo no los hubiera tenido, yo no me hubiera sanado, ¿cierto? Pero así mismo es como si uno le dice al diabético, parte de tu sanación es no comas azúcar. Yo vi muchos pacientes que no estaban dispuestos a eso, ¿cierto? Entonces es como recordarle, tú tienes la posibilidad, tienes el poder, es tu decisión y tú eliges en qué te vas a enfocar, en dónde vas a poner toda tu energía, tu poder y tu fuerza, en hacer lo que es necesario y coherente para que tú puedas restablecer el equilibrio, la armonía y la salud o simplemente en preocuparte pensando que esto es horrible, que el diagnóstico es horrible, que otra gente se ha muerto de eso, compararse incluso con otros seres, porque eso es muy fácil que uno tienda a hacer eso, ¿cierto? O sea, el que le dio cáncer, todos los que tienen este diagnóstico de cáncer, el 80% mueren en 3 meses. Entonces yo pienso que yo también me voy a morir. No, es que yo no soy. Pues yo recuerdo que yo me decía a mí misma, cuando incluso tuve el cáncer, pues es que así sea que tengo el 1% de probabilidades de permanecer, entonces yo decido ser ese 1%. Para mí eso es empoderar, ¿cierto? Como tomar una decisión de uno hacia qué se va a enfocar, con la claridad de que obviamente incluso a veces sanar es desencarnar. Lo que pasa es que es también saber morir. La sanación no siempre es revertir el deterioro físico, porque definitivamente a veces hay procesos tan complejos y tan contenidos, pues que uno no va a tener el tiempo suficiente para elaborar todo eso. Pero aún así yo pienso que también incluso empoderar al otro es recordarle que también tiene derecho a irse si es el caso, ¿cierto? Que si el cuerpo no le da para estar, que se puede ir, pero se puede ir en paz, ¿cierto? Porque es que yo creo que todos igual nos vamos a morir algún día. Lo importante no es que no nos muramos, sino cómo lo vamos a hacer el día que a cada uno le toque, ¿cierto? Entonces, empoderar yo creo que es mostrarle otras perspectivas a las personas, que obviamente yo no puedo ofrendar eso si yo no lo tengo primero, ¿cierto? Entonces, yo la primera invitación que le haría a todos los oyentes es que antes de uno pretender dar al otro, sea mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hermano, o un paciente, o un alumno o algo, pues yo tengo que recorrer un camino propio, así de chiquito de información, pues para tener algo que ofrendar distinto, ¿cierto? Porque si no, ¿qué voy a dar? Pues si yo pienso como todos, como que la enfermedad es un problema y ya te vas a morir por el diagnóstico, pues no le voy a poder dar ese apoyo al otro. Pero empezar a tener esa información de la manera en que cada uno considere que lo quiere hacer, ¿cierto? Si quieren, en mi canal están los cursos de Reiki, que es un primer inicio para reconectar esa energía sanadora, si por lo menos uno lo hace consigo mismo, entonces puede acompañar a esos seres que amas a recordar, tú también tienes un poder para canalizar la energía sanadora, todo se puede restablecer, tú tienes la fuerza para asumir el proceso, incluso para asumir el dolor, porque yo siento que el dolor y la limitación son maestros muy duros, pero aún así yo siento que empodera más, o lo digo por mi experiencia, cuando alguien te dice, vale, tú puedes, incluso puedes sentirte mal, tienes todo el derecho, no hay problema, yo te abrazo y te acompaño, pues porque es que
Empoderar a alguien no es verlo como Superman o Supergirl, sino en la humildad del proceso en el que está, que a veces incluso no se puede quebrar, que uno puede necesitar tener ayuda, que uno puede llorar, que uno puede sentirse vulnerable, ¿cierto? El empoderamiento no es solo hacer que el otro saque la fuerza que no tiene, ¿cierto? Recordarle que existe una fuerza, pero que uno de todas maneras necesita el proceso para llegar a ella, ¿cierto? Y no es invalidar las emociones, no es invalidar el dolor, no es invalidar el miedo o la impotencia que uno siente, porque yo también siento por experiencia propia que a veces las personas cuando quieren acompañar a otros creen que la mejor manera de apoyarlos y empoderarlos es como desaparecer esa parte difícil, ¿cierto? Todo va a estar bien, ¿qué vas a saber? Seguro que te vas a recuperar, tú no lo sabes, pues eso nadie lo sabe, o sea, el proceso de cada ser es único, entonces el empoderamiento no es irse a extremos polares, ¿cierto? O sea, no es negar todo lo difícil que puede ser el proceso o el dolor o la limitación, pero sí hay una verdad que yo he descubierto en mi proceso, y es que independiente de qué tan limitada haya podido estar en algún momento en silla de ruedas o con pañal o con dolor, siempre hubo una fuerza que me sostuvo. Y eso sí creo que es empoderar al otro, ¿cierto? O sea, si esta experiencia está aquí, como dicen en la religión, yo no soy religiosa, pero Dios nunca le da una cruz a alguien que no pueda cargar. No hay un proceso que llegue que yo no lo pueda asumir, ¿cierto? Siempre es proporcional el proceso a mi capacidad interna. Y no quiere decir que siempre eso se vaya a revertir físicamente, pero al menos recordarle a esa persona que tiene el poder para elegir su camino, que al final eso es una decisión, ¿cierto? Si yo logro quedarme y transformo el cuerpo, o si definitivamente siento que también puedo tomar la decisión de, no, mejor me voy, porque yo siento que morir es una decisión. Y uno también puede elegir desencarnar, y esa es parte también de empoderar a ese otro ser, ¿cierto? Que si un ser tiene una afección que ya lo tiene muy deteriorado mental, emocionalmente o físicamente, a veces se quedan es porque tienen temor a soltar a los seres amados, a la vida, pues lo que yo les decía, yo estaba muriendo y pensando era qué iba a pasar con mi hija y mi esposo, pues uno ahí también necesita sentir que tiene el poder para poder decir, si es el caso yo también me puedo ir, pues y no sentir culpa, ni sentir que los abandono, ni que ellos qué van a hacer sin mí, ¿cierto? También yo creo que el empoderamiento es recordarle también eso a estos seres, o sea, tú no necesitas sufrir la enfermedad, puedes elegir estar aquí, enfrentar y transformarla, o también puedes elegir no estar aquí y luego asumir esa experiencia, porque evidentemente pues lo que no se resuelva en esta lo va a tener que resolver en otro momento, pero yo también siento que a veces eso es un camino que es válido, ¿cierto? Que eso es parte del poder, que es importante recordarle a esa otra persona que está viviendo la experiencia, que siempre es nuestra libertad qué hacer con eso. Ahora uno le puede dar alguna guía de cómo enfocarse pues de una manera constructiva en qué hacer con la situación. Bueno, yo tengo el corazón lleno, agradecido con ambas por todo lo que comparten. En mi camino yo no he tenido tanto contacto en esta existencia con enfermedades. Yo directamente, abuelitos que sí vivieron mucho el cáncer por parte de mamá y de papá, desencarnaron cuando yo estaba muy pequeña. Y las siguientes desencarnaciones fueron muy pacíficas y muy amorosas. Entonces yo no tengo esa experiencia cercana, pero puedo hablar como hija, que en el momento en que tenía toda la teoría de Ángela de cómo uno se podría comportar cuando esto le llegara a pasar, y mi papá se me enfermó como si fuera a mí, se enfermó cuando llegué a Colombia, estuvo bastante delicado, empezaron a aflorar una cantidad de miedos y una cantidad de dudas y una cantidad de apegos y como, ¿qué voy a hacer con mi papá? Como todo el drama trató de salir e inmediatamente, gracias a ese trabajo interno, yo considero que gracias a la meditación sobre todo, pude decir, espera, justo hablando de esto, él tiene el poder de decidir cuándo irse y cómo enfrentar esto. Estoy aquí justo yo viviéndolo porque estoy presentando examen en Colombia. Yo siempre digo que yo viajo a presentar examen. ¿Qué vamos a hacer? Entonces empecé como, bueno, le dije, bueno, vamos a hacer esto, vamos a respirar así, te vas a tomar esto, y ya solamente estábamos de vacaciones fuera de esto, esperar a ver cuál era el diagnóstico y de ahí manejarlo, pero me costó, o sea, tuve que recordármelo a mí misma, respirar, meditar constantemente todos los días para calmarme como
ese caballo desbocado de querer hacer el drama, pobrecita yo que mi papá, ni siquiera era mi papá el que estaba haciendo el drama, sino yo. Pero eso me recuerda, pues, que de la teoría a la práctica la teoría es muy linda, es muy necesaria, se empieza por ahí, pero es cuando realmente integramos la información y nos damos el permiso de vivir la experiencia que decimos, bueno, ¿y cómo vamos a reaccionar? Pude reconocer que, bueno, en un primer momento reaccioné malísimo, pero no me castigué, no me culpé, no me di palo pues porque estaba reaccionando mal, sino que dije, bueno, espérate, ¿por qué estamos así? Y ahí ya como que, no, mira que mi ser me dijo, bueno, ya estamos mejorando y empezamos mi ser y yo a tratar de calmar a mi ego, a Manolo, para que no se me desbocara tanto y a la final fue solamente un virus pasajero que le duró bastante, pero pues cuando todo se solucionó era como, si ves que no había necesidad e incluso si no se llegaba a solucionar, pues estás acá y puedes acompañar en estos momentos, acompaña de otra manera, no desde el drama que todo el resto de la familia estaba generando. Fue bastante impactante, pero pues entonces considero que las personas que en estos momentos puedan estar pasando por eso se escuchen incluso más de una vez este episodio para que recuerden la teoría de cómo ir integrando esa capacidad de reconocer el poder del otro y el tuyo para que no reacciones y no te apegues al drama, al conflicto, al dolor, y del otro para que cada uno pueda vivir su propio proceso. Algo muy lindo de lo que dijo Ángela y que quisiera como concluir el capítulo de hoy es recordar que no lo dijo hoy, pero ella nos lo dijo en alguna clase, que no hay un diccionario igual para todos. Eso, ese sentir que, bueno, es que me duele el dedo y ¿por qué me duele el dedo? El dedo duele porque dos puntos. Eso no. O sea, es darnos el permiso de que entremos realmente en contacto con nuestro propio cuerpo y reconocer qué dedo nos duele y por qué. Porque es muy fácil generalizar, es muy fácil irnos por el porcentaje de las personas a las que le duele el dedo es, no, a ti, ¿por qué te duele tu dedo? ¿Sí? Y darte el permiso de escuchar tu dedo o bueno, lo que sea que te esté doliendo, para que a través del escucharte el proceso sea más sutil, no sea como tan conflictivo. Muchas veces las afecciones más profundas y más grandes llegan cuando el cuerpo ya por muchas veces te ha dicho, o al menos como profesora de yoga lo vi mucho, alguien que me decía, esto me molesta, yo le daba mm, correcciones para hacer, pero a veces el ego entra mucho en la práctica de yoga, la persona quería conquistar una posición, se esforzaba y terminaba troneándose, dañándose un poquito la cadera, no, es que quede coja, y eso es como esa falta también de escucharnos a nosotros mismos. Espero que este episodio les sirva muchísimo, es uno de los episodios más importantes, pienso yo, que hemos hecho hasta el momento, porque absolutamente hemos tenido alguna afección con la salud, así sea una gripa. Yo creo que nadie se salva porque el cuerpo también no solamente toma la enfermedad como un castigo, sino como para ayudarnos de niños a tomar, a crecer en defensas. Ángela, infinitas gracias por este compartir, por toda la información que nos compartes constantemente, por toda la abundancia que reflejas incluso en tu propio canal de YouTube, que pones una información de verdad gigante a disposición de todos y el acompañamiento que das es de verdad muy valioso. Esto es todo por hoy. Yo me despido agradeciéndole a cada una de las personas que nos escuchó, muy segura de que si escucharon este episodio es porque les correspondía. Ángela, muchas gracias por todo este conocimiento, por toda esta, ay, se me va en este momento la palabra, por todo este proceso tan amoroso que nos compartes. Este episodio, normalmente nosotras lo sacamos los sábados, pero ahorita por cuestiones de tiempo y logística no alcanzamos, pero lo vamos a sacar el 26 de diciembre. Así que muchas gracias, celebramos tu vida, celebramos una nueva vuelta de sol, te enviamos mucha energía para que la integres, para que inicies un nuevo ciclo, pues con mucho amor, muchas gracias
Espero sientas todo ese amor que nos compartes, te lo devolvemos eh, multiplicado. Muchas gracias por todo ese aprendizaje, por toda esa maestría, por ese querer volver para enseñarnos, porque si no hubieras vuelto, no nos habíamos conocido. Y a mí me había hecho falta. Eh, mucho por concluir hoy. También, digamos que se me olvidó decir que muchas veces le tenemos miedo a la enfermedad porque tenemos miedo a morir y es porque no conocemos cómo es el proceso de muerte. Nosotros aquí también ya les hemos explicado qué hay, qué es esa vida que hay después de la vida y que en realidad esa vida después de la vida es gozosa si hacemos el proceso aquí en esta universidad, en este colegio, con las materias que inscribimos. Entonces, el camino es hacia adentro, el camino es a recordar y a no preguntarnos por qué, sino para qué estamos aquí. Muchas gracias, Ángela. O sea, se nos expande el corazón de estar aquí. Este es el capítulo de la natividad. Llevamos nosotros 3 estaciones haciendo esto. Ya es época, digamos que es casi el último capítulo que vamos a hacer. Nos falta cerrar, que concluimos, que agradecemos de este ejercicio que hicimos, que es de reconocernos a nosotras mismas, qué tan coherentes estamos siendo, un ejercicio que me habían recomendado a mí mis propios guías, mis propios maestros, tanto que había tenido afectada esa garganta como de expresar todo eso que estaba contenido para poder seguir pues con otros procesos. Muchas gracias, Ángel. Gracias por invitarme, gracias por la labor y misión que están haciendo de compartir a muchos seres desde su propia expresión, desde su propia ganancia evolutiva, desde su propia experiencia, desde su propia sabiduría, desde permitir que también otros seres podamos compartir. Antes de despedirme, yo solamente quiero recordarle a todos los seres que nos escuchan que aunque pareciera una paradoja de que mucho de lo que yo comparto es a través de mis propias afecciones, yo estoy convencida de que el cuerpo se puede expresar en luz, en poder, en sabiduría, en paz, en bienestar, en plenitud, y que siento que eso se puede obviamente cuando nos permitimos recorrer el camino y hacer el proceso de hacer esa limpieza de la energía, de los pensamientos, de las emociones, de tantas memorias y cosas que han quedado ancladas. Entiendo que hacer ese camino requiere valentía, pero también entiendo y reconozco que todos tenemos el poder para que cuando llegue un dolor, un malestar, un síntoma, un diagnóstico, una afección, simplemente cada uno recuerde que si eso está ahí es porque el poder también está ahí. Y es un poder que cada uno elige cómo lo quiere dirigir y encauzar. Si se van a enfocar en pensar lo peor, sentirse de lo peor y ponerse como víctimas y echarse a morir, o tratar de quitarlo al precio que sea que cueste, ¿cierto? O si quieren recordar que el cuerpo también tiene una sabiduría que es capaz de retornar siempre al equilibrio, a la armonía y a la sanación. No importa el diagnóstico y no importa incluso cuánto a veces tiempo nos tome eso, ¿cierto? Porque cuanto más profundo es lo que hay por sanar, obviamente hacer un hueco de 5 metros no es lo mismo que hacer uno de 1 centímetro, ¿cierto? Ir a esas profundidades de la memoria, de la información, puede tomar un poquito más de tiempo, pero sin duda mi mensaje es que sí es posible. Se puede vivir en el cuerpo en equilibrio, en armonía, todo se puede transformar y trascender. Recuérdenlo, sin importar si es un dolor de cabeza o es un diagnóstico de cáncer, incluso así el camino que quede más simple en ese momento sea desencarnarse, eso también es parte como de la sanación. Poder asumir ese paso con conciencia, poder irse en paz, en amor y en gratitud por la vivencia que se tuvo en este plano y en este cuerpo. Y gracias a todos por su disposición y por escuchar. Un abrazo de mucho amor y luz para todos y que esta Navidad sea un renacer consciente para todos, incluso en el cuerpo, que nuestras energías también corporales se renueven y que todos puedan sanar. Muchas gracias.